Saludos, soy Rudy Almonte. En esta ocasión le haré una breve exposición sobre diversos conceptos de la materia laboratorio de métodos numéricos. Mi matrícula es 119-3519. Los métodos cerrados. Se les llama métodos cerrados a todos aquellos que requieren de un intervalo de valores de la variable independiente a y b para una función f de x que posee raíces reales, tal que f de a y f de b son de signos contrarios, por lo que se cumple que f de a por f de b es menor que 0. En lo general, este cambio de signos en la función valuada en a y b implica que en este intervalo existe al menos una raíz. Estas se caracterizan porque una función cambia de signo en un intervalo que encierra la raíz y porque para desarrollar el algoritmo donde se encuentra la raíz se necesita de dos valores iniciales, un límite inferior y un límite superior, entre los cuales se encuentra la misma. El método gráfico. Este consiste en representar las gráficas asociadas a las ecuaciones del sistema de deducción de solución. La solución del sistema en este punto de intersección, entre las gráficas. Las técnicas gráficas. Mediante una gráfica conocida es posible obtener nuevas gráficas que tengan alguna relación con ella. Estas relaciones matemáticamente se las representan mediante sumas o productos de constantes con las variables del dominio y rango de la función original. Entre las técnicas más comunes podemos destacar la traslación vertical, la traslación horizontal, la reflexión sobre el eje X, la reflexión sobre el eje Y y la reflexión parcial sobre el eje X. El método de bisección. El método de bisección es un algoritmo de búsqueda de raíces que trabaja dividiendo el intervalo a la mitad y seleccionando el subintervalo que tiene la raíz. Ahí podemos observar un ejemplo. Los criterios de paro y estimaciones de errores. Esto es cuando se va a realizar un criterio objetivo para decidir cuándo debe terminar el método. La sugerencia inicial puede ser que termine los cálculos cuando el error se encuentre por debajo de algún nivel prefijado. Se puede decir que el método termina cuando alcance un error por debajo a 0,1%. El método de la falsa posición. El método de la falsa posición pretende conjugar la seguridad del método de la disección con la rapidez del método de la secante. Este método, como en el método de disección, parte de dos puntos que rodean la raíz f de x igual a 0, dos puntos x0 y x1, tales que f de x0 y f de x1 es menor que 0. Estas son las desventajas del método de la falsa posición. Aunque es más rápido que el método de bisección, sigue siendo un método de lenta convergencia. Y a pesar de que generalmente la regla falsa funciona mejor que el método de bisección, hay casos en los que la regla falsa arroja más errores que bisección y es mejor no utilizarla. El método de falsa posición modificado. El método de falsa posición modificado evalúa la existencia de un punto fijo, el cual lo divide a la mitad si éste se ha repetido más de 2 veces. Aquí podemos ver un ejemplo. La búsqueda por incrementos y la determinación de valores iniciales. Esto sirve para buscar aquellos subintervalos en los que se garantiza la existencia de una raíz. Se da cuando la ecuación f de x es igual a 0, un intervalo a y b y un incremento delta. Consiste en partir de un extremo del intervalo a e ir sumándole el incremento. Los métodos abiertos. Estos se basan en fórmulas que requieren únicamente de un solo valor de inicio o un par de ellos, pero no es necesariamente debe encerrar la raíz. Casos en los que su funcionamiento no es el mejor, especialmente para obtener raíces múltiples. El método de interacción simple del punto fijo.
El método del punto fijo se le conoce también como método de iteración simple del punto fijo o iteración de un punto por sustitución sucesiva, en el cual se utiliza una fórmula o expresión matemática para predecir la raíz, la misma que puede desarrollarse por una iteración simple, de allí su denominación. El método gráfico de dos curvas. Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que tiene que ser resueltas simultáneamente. Una solución a un sistema de dos ecuaciones con dos variables es un par ordenado de números que hacen que ambas ecuaciones sean verdaderas. El método de Newton-Raphson. Este es un algoritmo eficiente para encontrar aproximaciones de los ceros o raíces de una función real. Aquí podemos ver un ejemplo del método de Newton-Raphson. Este tiene desventajas y aquí te mencionaré las principales, que son que requiere de la primera derivada, pudiera no convergir dependiendo de la función, también es ineficiente en ecuaciones lineales y es muy lenta dependiendo de la complejidad de las derivadas. La raíz múltiple. Una raíz múltiple corresponde a un punto donde una función es tangencial al eje x. Cuando la raíz se repite, como un ejemplo, en x2 es igual a 0 o la raíz x igual a 0 se repite. Gráficamente, las raíces múltiples se pueden ver cuando la curva toca en forma tangencial el eje x. Sistemas de ecuaciones no lineales. Un sistema de ecuación es no lineal cuando al menos una de sus ecuaciones es de primer grado, no es de primer grado. Aquí podemos observar un ejemplo. La ecuación auxiliar. Es una ecuación algebraica de grado n, n significa enésima, de la que depende la solución de una ecuación diferencial de orden n o de una secuencia lineal recurrente dada. La ecuación característica solo se puede formar cuando la ecuación diferencial o de diferencia es lineal y homogénea y tiene coeficientes constantes. Evaluación y derivación de polinomios. Para evaluar un polinomio, sustituye los valores de la variable y realizas los cálculos para simplificar el polinomio a un valor numérico. El orden de las operaciones y las operaciones enteras deben aplicarse apropiadamente para evaluar correctamente el polinomio. La derivada de una función polinómica se puede deducir a partir de las derivadas de los términos x elevado a la n. Esto es así porque la derivada de una constante es siempre igual a 0. La deflación polinomial. La deflación consiste en disminuir el grado de un polinomio al obtenerse una raíz de tal forma que el polinomio reducido ya no posee esta raíz. Fácilmente así la obtención progresiva de todas las raíces. Y aquí podemos observar el algoritmo que divide un polinomio cuando lo hacemos en programación.